es un tanto arbitraria la discusión que durante la democracia, entrada a la democracia al principio de los años 90, finalmente agarra esta medida, que es una medida que se impuso en dictadura. Antes no había un tope de indemnización por años de servicio y quedó en 5 años En 5. durante la dictadura militar. Y luego en democracia se extiende estos 11 años. Pero la verdad que el debate, primero que todo, tiene que considerar múltiples factores, pero lo concreto es que no existe ninguna justificación para decir 11 años, 15 años, 20 años, 25 años, ¿y en qué se traduce esto? Después podemos hablar un poquito de los índices de formalidad, los índices de antigüedad laboral, la rotación que existe en Chile, que es muy preocupante, pero en concreto se traduce en que hay personas que si trabajaron 5 años van a ser indemnizados si son despedidos por necesidades de la empresa con 5 remuneraciones. Si trabajaron 11, con 11. Pero si trabajaron 15 o trabajaron 20, 25, muchos más, que ahí tiene otros problemas aparejados, no van a tener una indemnización proporcional a esos años que prestaron de servicio a una empresa. Y acá lo importante es considerar que cuando uno trabaja, no solo está entregando su fuerza laboral por la que se le remunera mensualmente con el salario, sino que además está entregando parte importante de su vida, de su humanidad, de su juventud, lo que hace, por ejemplo, que sea muy difícil cuando uno trabajó 30 años de servicio y es despedido y solo se le pagan 11, que después esa persona, probablemente más cercana a la edad de jubilación, tenga muchas dificultades para reinsertarse laboralmente. Entonces la discusión que queremos dar es, bueno, ¿cómo se retribuye concretamente ese aporte que se hizo en casos muy puntuales que tienen más de 11 años y que en Chile no llegan a ser ni siquiera el 20%, ¿no? El 20% de los trabajadores y trabajadoras en realidad tienen menos de 10 años de servicio. Tampoco es que esto vaya a disparar la economía o vaya a ser muy complejo en términos de costo para la gran mayoría de las empresas. Ya, es que eso mismo le quería preguntar. ¿Tienen las cifras de cuántas personas a la fecha, ¿no?, tienen más de 11 años de trabajo y también eventualmente cuál podría ser el impacto económico en las distintas empresas? Porque esto va a tener efectos distintos, ¿no?, en empresas más grandes como en las pymes. Sí, por cierto. Y generalmente en estos debates siempre se le da un tratamiento especial a las grandes empresas, a las medianas y a las pequeñas, ¿no? En eso yo creo que probablemente este sea un debate que tenga que considerar ciertas circunstancias, pero hoy día la verdad es que todos los datos estadísticos nos apuntan a que hay una norma general y es que en general que las chilenas y chilenos están trabajando cada vez menos tiempo en los mismos lugares de empleo. A diferencia de lo que ocurría en generaciones anteriores, donde muchas personas empezaban incluso su vida laboral y la terminaban en el mismo lugar, hoy en día solo el 17%, un poquito más del 17% tiene una antigüedad superior a 10 años. ¿Ya? Esto generalmente además tiende a ser mayor en empresas con sindicatos y la mayoría de las empresas con sindicatos además son grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que tienen más de 10 años, que tienen 11 años o más en realidad, que son los sujetos finalmente a quienes esta ley, si se convierte en ley de la República, beneficiaría, están en las grandes empresas y en empresas además que tienen organizaciones sindicales. Ese es un factor que es relevante, un dato que es importante. Lo segundo que hay que considerar es que de los 2 millones de personas, a lo menos con los datos que estuvimos revisando en la Comisión de Trabajo para el año 2024, que tuvieron término de contrato, la mayoría no renuncia. Primero, no es que las personas se quieren cambiar necesariamente de empleo. Quizás si de ellos dependiera, estarían mucho más en su lugar de trabajo. Solo un 8% terminó por renuncia. Lo que sí tenemos es que hay muchos despidos que son por el artículo 160 y 161, que son las causales que puede invocar el empleador de manera unilateral, causales disciplinarias, y entre esas en el 161 las necesidades de la empresa que conllevan estas famosas indemnizaciones por años de servicio. Y esta causal está en más de la mitad de los casos de despido unilateral del empleador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que tenemos una causal que se aplica bastante para terminar los contratos, pero que efectivamente lo que hoy día está en juego en la discusión de este debate legislativo afecta una porción más pequeña de trabajadores, es decir, al 20%. Hay un efecto que nosotros esperamos y que lo hemos visto en las experiencias comparadas que tenga el hecho de de eliminar el tope por años de servicio, es que además se fomente a que hayan trabajadores y trabajadoras por más tiempo en las empresas, ¿no? Chile tiene otro indicador que es súper delicado, es el tercer país de la OCDE con mayor rotación, es decir, que las personas se cambian más rápidamente de trabajo y eso evidentemente afecta a la informalidad, evidentemente afecta a las tasas de desempleo. Si queremos preocuparnos de esos indicadores también que tienen que ver con generar empleos de calidad, la verdad es que esta es una medida que va en la línea, al menos en los países comparados que hemos podido observar, de efectivamente robustecer el trabajo decente y disminuir estas tasas de informalidad y disminuir las tasas de desempleo. Claro, pero el escenario que hay actualmente, y estaba leyendo también varios economistas que decían, bueno, lo que hacen también muchos del mundo del empresariado, ¿no? Hacen contratos más cortos, justamente para no entrar en un costo más grande al momento de despedirlos, y también pasa que las personas que llevan 11 años más, normalmente no los despiden también
aunque hayan bajado su eventual calidad de trabajo, por ejemplo, no los despiden también por el alto costo que podría generar para la empresa. Se genera ese escenario. Entonces, lo que estaba leyendo algunos economistas que dicen, si se elimina estos 11 años, este límite de los 11 años, eventualmente lo que va a generar es más desvinculaciones, porque no quieren llegar al minuto que sea muy caro para eventualmente despedir a la persona. Entonces, finalmente, ¿cómo se maneja esa situación? Sí, bueno, primero, sobre la primera parte de la premisa, ¿no? De que objetivamente hay empleadores que despiden más temprano. Efectivamente, si uno ve las tasas de despido, que son por necesidades de la empresa, Claro. yo creo que ahí también hay una mala concepción, porque debiese ser una causal objetiva. Las necesidades por la empresa no pueden ser aplicadas como que quien dice un empleador no quiere simplemente tener un trabajador porque se le va a encarecer la contratación por los años de servicio y lo despide por eso. La causal necesidad de la empresa debiese ser, no estoy hablando de lo que debiera ser, lo que está legislado, debiese ser una causal objetiva, que el empleador está forzado a despedir a alguien por circunstancias totalmente externas a su dominio, ¿no? Eso quiere decir que en realidad el empleador no puede despedir unilateralmente, tiene que invocar ciertas causales, tiene que invocar ciertas condiciones del mercado, de la economía, de la empresa en sí misma, que justifiquen eso. Y es por eso que, ojo, un detalle que no es menor y que además, hablando de encarecer costos de contratación, es relevante para este debate. El 90% de las causas que se reclaman en tribunales por despidos de necesidades de la empresa son declarados injustificados y tienen un recargo adicional. Lo más probable es que si tuviéramos una modalidad de protección laboral donde no tuviéramos estos topes y donde además no tuviéramos causales que se prestan para este tipo de abusos, tendríamos también condiciones laborales mucho más decentes. Lo segundo es que va a depender mucho de los economistas con los que uno hable, cuál es la percepción que esto puede tener finalmente en términos económicos para las empresas. Si uno mira también la experiencia, yo creo que en esto es importante salir de las teorías y mirar qué es lo que pasa en otros países. Cuando uno mira países como Perú, como Panamá, como Colombia, como Costa Rica, que no tienen topes en la indemnización, hay muchos de los indicadores laborales que hoy día nos preocupan que los han podido manejar mejor. Pasa lo mismo en España, que tiene 24 mensualidades como tope, Italia tiene 36, y han ido estudiando cuáles son los efectos que esto tiene en los empleadores. Entonces, claro, además estos son países que tienen en general negociación colectiva ramal, por lo tanto existen acuerdos con indemnizaciones que muchas veces van por sobre estos topes. En Chile simplemente estamos ceñidos a lo que nos dice la ley. Entonces, ¿cuál es hoy día el argumento que justifica que tengamos una indemnización que se frena en los 11 años, que no sea en 16 o en 24, como es el caso que mencionaba de España, o en 36, como es el caso de Italia? No existe una justificación real. Y acá un dato importante. Cuando esta discusión ya se dio una vez en los años 90 y pasamos de tener 5 a 11 años, aparecieron estos mismos discursos, los mismos relatos de algunos economistas que decían esto va a encarecer el costo de contratación y por lo tanto se nos va a disparar la informalidad o se nos va a disparar el desempleo. Y la verdad que si tú miras las estadísticas, durante los años de aplicación y hasta el día de hoy, la informalidad bajó. De hecho, la dictadura militar entregó algunos de los indicadores laborales más complejos al retorno de la democracia. De hecho, la informalidad está sobre el 40% y hoy día está cercano a un tercio, ¿no? Que no es un indicador positivo ni tampoco un motivo de alegrarse, pero lo que ha ocurrido es que la informalidad ha bajado y la tasa de desempleo, que estaba en torno al 8, también se redujo, a pesar de que subieron las indemnizaciones por años de servicio. Entonces, no existe un antecedente que realmente justifique las opiniones de aquellos, que está bien, son economistas, son expertos, muchas veces pretenden como poner una bola de cristal y decir qué es lo que va a suceder con medidas laborales. Esto pasó cuando discutimos las 40 horas, tampoco ocurrió. Sí. Pasó cuando discutimos salario mínimo, tampoco ocurrió. Pasó cuando discutimos la reforma de pensiones, bueno, eso tendremos que evaluarlo a futuro, pero en sí mismo, cada vez que uno discute mejorar ciertos derechos laborales, aparecen algunas opiniones que son tendientes a tratar de generar como un clima adverso en términos económicos para las empresas. Yo creo que si uno hace política seria, con gradualidad, con racionalidad y teniendo en consideración las realidades de las distintas empresas, se puede avanzar en estos debates. ¿Y cómo ha visto el consenso en esta materia al interior del Congreso? Está complejo. Eso es algo que todavía está por ver. Hemos estado en jornadas de audiencias, hemos recibido audiencias de distintos especialistas, técnicos, académicos. Vamos a seguir con eso durante este mes de junio. Y yo creo que va a ser una de estas discusiones que pueden ser medias polarizadas, que efectivamente vamos a tener que entrar a revisar, digamos, quizás algunos detalles que puedan presentar las distintas opiniones que se presenten en este debate, pero yo esperaría que, como otros debates que han surgido, que han sido muy importantes, como los que mencionaba recién respecto a la reducción de jornada, el incremento histórico del salario mínimo, podamos tener una discusión con altura de miras. Lo que ha pasado en los debates anteriores, en legislaturas previas a esta, es que el debate se ha pateado, no se ha llegado ni siquiera a votar.
yo esperaría que podamos votarlo, que podamos tener en consideración sobre todo la experiencia internacional y que podamos atender lo que nos han dicho, no solo los especialistas, sino también trabajadores y trabajadoras que constantemente nos plantean, bueno, yo llevo 25 años trabajando en esta empresa, estoy por jubilarme, recién ahora van a subir un poco las pensiones, pero la verdad es que necesito mi indemnización para poder sostenerme, para poder buscar otro lugar de trabajo, porque a mi edad ya no es tan fácil. Esas son circunstancias que a veces nos debiesen preocupar bastante más de lo que nos preocupan en el debate público. Sí, ahora le quiero preguntar sobre otra propuesta que también ha salido en estas últimas horas, ¿no? Que está, por ejemplo, participa expresidente del Banco Central, también ex subsecretario de Michelle Bachelet, entre otros, y apuntan a reemplazar la indemnización por año de servicio por una cotización adicional de un 1,8% a la cuenta de seguro de cesantía. ¿Qué le parece esa propuesta que realiza y si ustedes también eventualmente están abiertos, ¿no?, a buscar otras medidas que eventualmente puedan generar más consensos? Sí, a ver, como primero yo creo que uno debe partir de la base de la progresividad de los derechos laborales. Mi percepción es que a lo menos de buenas a primeras, eliminar las indemnizaciones por año de servicio y transformarlas en una cotización del empleador, evidentemente va a perjudicar a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que de hecho, como mencioné al inicio, trabajan menos de 11 años, ¿no? Tenemos prácticamente un 80% de trabajadores y trabajadores que si hoy día tienen término de contrato por la causal necesidad de la empresa, van a recibir su indemnización de manera íntegra. Bueno, veremos cómo avanza esta discusión. Diputado, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. No, gracias a ti, Sabrina. Un gusto. Saludos a los televidentes que nos hayan visto. Gracias, hasta luego. Chao, chao.